Este video vamos a resolver este problema, igual es del libro de Fundamentos de Física del autor Serway, décima edición, capítulo 2, problema 50. Es movimiento vertical, lanzamiento vertical o caída libre, algunos de los nombres con el cual pueden encontrar este fenómeno. Y bueno, menciona lo siguiente: una valija postal pequeña se libera desde un helicóptero que desciende de forma constante a 1.5 metros sobre segundo. Después de 2 segundos, ¿cuál es la rapidez de la valija postal? Inciso B, ¿qué tan lejos está abajo del helicóptero? E inciso C, ¿cuáles son sus respuestas del inciso A y B si el helicóptero sube de forma constante? Entonces vamos a requerir aquí un concepto de física. Recuerden que si un objeto se mueve dentro de otro, es decir, bueno, yo estoy dentro de un carro y se está moviendo el carro, pues yo tengo la misma velocidad del carro. Por lo tanto, la velocidad del helicóptero, lo voy a poner como VH, sería 1.5 y dice que desciende, entonces es negativa. Pero entonces la velocidad inicial de la valija también va a ser la velocidad del helicóptero, que en el primer caso, que sería el inciso A y B, sería menos 1.5 metros por segundo. Me pregunta que después de un tiempo de 2 segundos, inciso A, ¿cuál es la rapidez? Entonces me pide inciso A, la rapidez. Y inciso B, ¿qué tan lejos está debajo del helicóptero? Entonces tendría que calcular aquí una diferencia. La diferencia en Y sería de la posición de la valija. Sería Y de la valija, si quieren, le pongo YB, menos Y del helicóptero, ¿no? Entonces vamos a tomarlo de esa manera. La posición inicial a la cual estamos lanzando lo voy a tomar como 0 en este problema. Entonces tengo, bueno, no sé dibujar helicópteros, pero ahorita va hacia abajo, sueltan la valija y la valija pues empieza a ir hacia abajo. El helicóptero se sigue moviendo a esta velocidad constante, pero la valija pues lo hace con un movimiento uniforme acelerado, donde la aceleración es igual a la gravedad, que sería el de caída libre. Entonces vamos a resolverlo. Voy a resolver el inciso A. ¿Cuál es la rapidez de la valija? Recuerden que tenemos por ahí varias ecuaciones. La que deberíamos de usar sería que la velocidad final de Y sería igual a la velocidad inicial de Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces yo tengo que la velocidad final de Y es igual a la velocidad inicial, que es menos 1.5 metros por segundo, menos la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que son 2 segundos, ¿no? Que me dice el problema. Entonces voy a poder calcular la velocidad de Y. La velocidad de Y pues sería la siguiente. Sería menos 1.5 menos 9.81 por 2. Permítanme borrar esto. Sería menos 1.5 menos 9.81 por 2 y me daría este resultado. Menos 21.12 metros sobre segundo. Menos 21.12 metros sobre segundo. En el inciso B me pide qué tan lejos está la valija. Les comentaba que yo voy a tener que calcular la Y de la valija y la Y del helicóptero. Entonces voy a calcular la Y de la valija. La Y de la valija se va a usar se puede calcular con la primera ecuación de movimiento vertical, que es posición en Y igual a posición inicial más la posición inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo conozco las condiciones iniciales y me está dando el problema del tiempo, y la gravedad pues siempre la vamos a conocer. Y pues yo tendría que calcular la Y de la valija, ¿no? La Y de la valija, repito, sería la posición inicial, que voy a suponer que es 0, más la velocidad inicial, que sería menos 1.5 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 2 segundos, menos un medio de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por 2 segundos al cuadrado. Entonces la posición de la valija después de 2 segundos pues va a ser la siguiente, ¿no? Voy a pasar a calcularlo. Sería menos 1.5 por 2 menos un medio, 1 entre 2 por 9.81 por 2 al cuadrado, ¿no? Y voy a obtener pues lo siguiente.
serían menos 22.62 metros. Entonces serían menos 22.62 metros debajo, o sea, son 22.62 metros debajo del punto donde soltaron la valija. Entonces ya tengo la posición de la valija final. Para saber qué tan lejos está el helicóptero, pues tengo que calcular también cuánto ha bajado el helicóptero. El helicóptero en este caso es un movimiento a velocidad constante. Recuerden que si es a velocidad constante, pues la posición del helicóptero sería la posición entre el tiempo, ¿no? Entonces la posición del helicóptero sería igual a la velocidad del helicóptero por el tiempo, que sería menos 1.5 por metros por segundo, perdón, por los 2 segundos que ha estado bajando, ¿no? Y la posición del helicóptero sería la siguiente. Sería 1.5 por 2 son 3, me daría menos 3 metros ha bajado, ¿no? Entonces la altura o qué tan abajo está la valija del helicóptero, pues la voy a encontrar con esa ecuación. La altura de la valija menos la altura del helicóptero, que serían menos 22.62 metros, menos 3 metros, que son los que ha bajado el helicóptero, y serían menos 19.62 metros. Menos por menos da más, menos 22.62 más 3 me da menos 19.62 metros. Entonces este es el inciso B y este era el inciso A. El inciso C me pide exactamente lo mismo, cuáles son las respuestas de los incisos A y B, pero si en este caso el helicóptero sube a una velocidad constante, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar estas condiciones iniciales. Ahora la velocidad, en vez de ser negativa, es positiva. Entonces voy a tener que la velocidad del helicóptero es más, porque ahora va subiendo, 1.5 metros por segundo. La velocidad inicial de la valija pues es igual a la velocidad del helicóptero, que sería igual a más 1.5 metros por segundo. La posición inicial vamos a tomarla como 0 y me piden también en 2 segundos. Entonces tengo que calcular exactamente lo mismo con las mismas ecuaciones. Voy a tener que la velocidad de la valija es igual a la velocidad inicial de la valija menos la gravedad por el tiempo. Entonces la velocidad de la valija sería igual a 1.5 metros sobre segundo menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que son 2 segundos, ¿no? Y bueno, ahorita lo calculamos, ¿no? Me va a dar un valor y voy a tener que calcular nuevamente la posición. Recuerden que la posición de la valija va a ser igual a la posición inicial de la valija más la velocidad inicial de la valija por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Voy a sustituir para ahorita calcular todo de manera simultánea. La posición de la valija serían 0 metros más 1.5 metros por segundo por 2 segundos, que es el tiempo que pasa, menos un medio de 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que son 2 segundos al cuadrado, ¿no? Entonces voy a borrar este de aquí. Ok, entonces con eso calcularía la velocidad de la posición, perdón, de la valija, y todavía me faltaría calcular la posición del helicóptero, ¿no? El helicóptero se mueve a velocidad constante. Habíamos dicho que sería velocidad del helicóptero por el tiempo. En este caso sería más 1.5 metros sobre segundo por 2 segundos. Y vamos a ver cuáles son esas posiciones. Ya para calcular el cambio recuerden de la valija, pues sería la altura de la valija menos la altura del helicóptero. Ahorita lo calculamos y ya obtenemos todo, ¿no? Voy a calcular la velocidad, que ya la habíamos planteado, es 1.5. Nada más le voy a quitar este menos, es 1.5 menos 9.81 por 2 y me va a dar este valor, ¿no? Menos 18.2 metros, ¿no? Sobre segundo.
menos 18.2 metros sobre segundo. Voy a calcular ahora la posición. La posición era, en vez del menos 0.5 es 0.5 por 2 menos 9.81 por 2 al cuadrado. Y me va a dar lo siguiente. Menos 16.62 metros. 62 metros. Y esta de acá pues va a ser más 1.5 por 2 son 3 metros. Entonces aquí serían menos 16.62 metros menos los 3 metros. Y ahora me va a dar menos 19.62 metros. Y bueno, ese sería todo el problema. Si se fijan, me da el mismo cambio de altura, independientemente si el helicóptero va hacia arriba o hacia abajo. Como la velocidad inicial es la misma para la valija, si el helicóptero va hacia arriba, pues su velocidad inicial pues va a ser hacia arriba. Si el helicóptero va hacia abajo, su velocidad inicial pues va a ser hacia abajo. Entonces el cambio en 2 segundos de la posición, o sea qué tan abajo está del helicóptero la valija, pues va a ser la misma, ¿no? Nos dio el mismo resultado. Lo que sí va a cambiar es la velocidad de la valija en esos 2 segundos. Aquí es menos 18.2, acá era un poquito más, menos 21.2. Y la posición también de la valija, aquí me daba menos 22.62 y aquí me da menos 16.2. Porque hay una parte donde la velocidad todavía va hacia arriba y va a ir frenando y se va a empezar yendo hacia abajo, ¿no? Y bueno, este sería el resultado del problema. Si tuvieran alguna duda pues me pueden preguntar, y si no, sería todo por esta